intervención de las sustancias en la comisión de un delito. Entonces, para empezar, vamos a determinar qué es el término de toxicología. Toxicología es una ciencia que identifica, estudia y describe la dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y generalmente los mecanismos de los efectos tóxicos que producen los xenobióticos que dañan el organismo. Ustedes dirán, bueno, ¿y el xenobiótico qué es? Un xenobiótico se le denomina a la sustancia química que se encuentra dentro de un organismo que no se produce naturalmente o se espera que no esté presente dentro de lo que es el organismo. Entonces, aquí dentro de lo que es la toxicología, podríamos llegar a hablar tanto de sustancias ilícitas como la marihuana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, metanfetamina, pero también todo aquel medicamento que de alguna manera es legal, pero que en una cantidad no apta para lo que es el cuerpo, también pudiera llegar a provocar a lo mejor una severidad de una reacción y la reversibilidad o irreversibilidad de lo que es esa sustancia como tal. Entonces, precisamente por eso, en algunos momentos, estas dosis o esas sustancias pueden llegar a generar alteraciones en el individuo que alteren lo que es su percepción y su conciencia. Entonces, ¿dónde van a ir a repercutir drásticamente estas sustancias? Pues al cerebro. Este cerebro es el que da la pauta al comportamiento de lo que es el sujeto. Aquí se encuentra un sistema del placer, de la sensación placentera que experimentamos al llevar a cabo conductas tanto como comer o tener sexo, que forman parte de áreas o de actitudes, no, de actividades primarias, ¿sí? Todo mundo cuando nace, lo primero que tiene como instinto es comer. Y en la medida que va creciendo, otro de los instintos primitivos forma parte de lo que es el sexo, para la recreación o la reproducción de lo que es la especie como tal. Pero estos se estimulan directamente a lo que es el cerebro, produciendo una sensación placentera de recompensa. El sentir placer al llevar a cabo una de estas u otras conductas que nos motiva a sentir este placer, nos lleva a repetirlas una y otra vez. Si bien es cierto, hoy en día no nada más tenemos este placer por actividades como lo que mencionaba yo anteriormente, sino tenemos infinidad de cosas que el sujeto se vuelve adicto a ellas y quiere repetirlas. No vamos muy lejos, los dispositivos móviles que hoy en día todo mundo anda muy pendiente con lo que es su celular, es porque llevan a cabo la liberación de ciertas sustancias en el organismo que te llevan a tener un placer. Y entonces te llevan a tener también esta parte de necesidad imperiosa de estar con el móvil, ya que a través de él conocemos a lo mejor un montón de personas. Hoy en día hasta me he enterado que se casan a través de conocerse en esta parte de lo que es el Internet. Este, están en otros estados totalmente diferentes o en otros países, en otros lugares en donde uno no se imaginó poder tener comunicación y a través de esta recompensa que tiene la liberación de ciertas sustancias el cerebro, llega a tener lo que es un apego hacia esa persona. Pues las sustancias que voy a mencionar pues, no van más allá de lo que acabo de mencionar. Estos estímulos que evocan una sensación de valencia positiva, dichas conductas activan el sistema que nos ayudan a preservar nuestra integridad anátomo-funcional y lo que es nuestra especie. Estoy refiriéndome específicamente a lo que es el comer y el sexo como tal. Cualquiera de ellas nos llevan a esa preservación tanto funcional como de nuestra especie. Por lo mismo, activan el sistema de la motivación-recompensa para producir la sensación de placer y asegurar que el sujeto repita la conducta una y otra vez. ¿Sí? Sabemos que
el, el hambre, ¿sí? La necesidad de la comida nos lleva a lo que es el llanto en el recién nacido, y el hecho de que la madre ponga el seno sobre lo que es la boquita y sienta esa sustancia, que es la leche, toda dulcecita, rica, ese afecto que se le da por el abrazo como tal, hace liberar una gran cantidad de oxitocina, que en este caso la oxitocina es la llamada sustancia del amor. ¿Por qué? Porque nos hace un apego con una persona y es mutuo tanto de la madre como del producto, ¿sí? En este caso del bebé, ¿sí? Y del bebé hacia lo que es la mamá, ¿no? En el caso, ustedes me dirán, bueno, ¿y aquellos niños que son alimentados con biberón tienen lo que es esta liberación de esta sustancia? También, nada más que no en esa misma cantidad. ¿Por qué? Porque al darle un biberón a un niño, tienes un abrazo y el abrazo por sí solo también te llega a liberar lo que es oxitocina. Aparte que lo que es la alimentación te llega a liberar otras sustancias como la dopamina y la serotonina. Algunas drogas de abuso pueden activar estas dosis de recompensa primitivas, que yo les hablaba yo específicamente de lo que es el hambre y el sexo, hasta 2 a 10 veces más para reforzar algo natural. ¿Qué quiere decir? Que si una persona consume droga, puede llegar a representar para esa persona a lo mejor 2 veces o hasta 10 veces más esa sensación de placer que si hubiera sido por el sexo, por ejemplo, o por la comida, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, tienden a hacer este enganche para que se presente de una forma duradera, ¿sí? Entonces, refuerzan ese comportamiento y lo vuelven a repetir una y otra vez. Lo que se interpreta subjetivamente como una sensación intensa de placer. Sin embargo, las drogas no cumplen con ninguna otra función de importancia para el sujeto y la especie. Yo les decía yo que el alimentarnos y lo que es el sexo, por lo menos te hace que tengas una estructura física fortalecida, o sea, tu anatomía de tu cuerpo se va a restablecer con ese alimento, vas a reparar células que ya están desgastadas como tal, y en el caso de lo que es el sexo, pues a que vayas dejando una descendencia en sí. En el caso de lo que es la droga, no te aporta absolutamente nada. Aquí no vas a tener más que el placer en ese momento, pero cuando se vaya lo que es el efecto de esa sustancia, no te va a dejar nada para lo que es tu cuerpo, ¿sí? Entonces, en un determinado momento, ahí sí tendría una desventaja. Aparte que casi la gran mayoría de personas que llegan a consumir lo que es una droga, pues es para evadir la realidad, seamos sinceros. Cualquiera diría, pues no, yo en una fiesta no quiero evadir la realidad. ¿Será? ¿Será que efectivamente no quieres ponerle otra otra parte de acción a lo que es esa fiesta como tal? Porque si me dicen no, yo creo que un vaso de agua también te podría aportar seguir disfrutando de la fiesta. Sin embargo, dicen una cervecita, pues una cervecita. Un whisky, un coñado, un tequila, ¿no? Y entonces se pone como que para ellos más interesante lo que es esa fiesta, ¿no? Los sistemas homeostáticos se activan y el sujeto necesita más droga cada vez para producir el mismo efecto. ¿Qué es un efecto homeostático? El organismo tiende a tener un autorregulador. Nosotros dentro de lo que es el cuerpo humano, tenemos esta forma de autorregularnos en el momento en que se descompone algo adentro, por llamarlo de alguna manera. No quiere decir que se descomponga, pero sí por el mismo tiempo, la misma acción que hizo o por lo que dejó de hacer, llega a funcionar mal ya lo que es una célula o a llegar a su envejecimiento como tal y tiene que renovarse. A estos procesos de autorregulación
se le conoce como homeostasia. Voy a poner un ejemplo burdo, pero para que ustedes entiendan qué es la homeostasia para lo que es el cuerpo. Cuando nosotros estamos ante un lugar en donde hace mucho calor, para que nuestro cuerpo llegue de vuelta a tener lo que es esa temperatura sin dañar otras partes de lo que es nuestro cuerpo, pues va a llegar a producir lo que es la sudoración. Y esa sudoración hace el intercambio de que el calor que se encuentre dentro de lo que es nuestro cuerpo salga fuera del cuerpo y el frío que se encuentra en el medio ambiente lo meta como tal. Y eso es un proceso natural del mismo organismo. Y de esa manera evita que nuestro cuerpo aumente la temperatura como tal. Hay como que un efecto de refrigeración, por decirlo así, en el cual va a hacer que entre frío al cuerpo y el calor del cuerpo salga. Lo inverso, cuando estamos en época de frío, ¿sí? Nuestro cuerpo va a empezar a querer bajar lo que es la temperatura. Para eso nuestro cuerpo va a activar este sistema homeostático, haciendo que el sujeto vaya a las células de la grasa, precisamente, a degradarlas y producir una fuente de energía, que en este caso se va a traducir en calor. Nosotros vamos a tener esta especie de escalofrío, ¿sí? De temblor, ¿sí? Y el organismo sabe qué es lo que tiene que hacer. Va a tener que ir a degradar o consumir adipocitos, que es la célula grasa, ¿sí? Y la va a transformar en energía que va a producir calor en nuestro cuerpo. Y así como estos efectos, hay infinidad de efectos que hacen que regule lo que es nuestro organismo. Cuando una célula envejece, lo que puede llegar a desaparecerla por varios métodos. Una muy famosa es la fagocitosis. Otra célula que se encarga del sistema linfático va, la degrada y la elimina ya sea por orina, por defecación, la elimina por sudoración. Va a haber lo que es un medio de excreción para que salga esa sustancia fuera de lo que es nuestro organismo. Esos son los métodos homeostáticos como tal, ¿sí? Degradar y eliminar automáticamente algo. Bueno, pues esta parte de lo que es una droga, pues como lo va a aceptar lo que es la célula, pero al cabo de un tiempo ya no va a tener el mismo efecto como tal, va a tener una necesidad imperiosa el mismo organismo de requerir más, porque el sujeto va a crear un término que se llama tolerancia. La tolerancia quiere decir que, por decirlo de alguna manera, voy a poner ahora el ejemplo del alcohol. A lo mejor la primera vez que una persona consume alcohol, quizá pueda llegarse a poner con una sola cerveza, bien, ¿cómo se le llamaría? Verborreica, o sea, que hable y hable y hable, parezca perico como tal, y esté bien contenta y esté todo, pero a lo mejor las subsecuentes veces que tome lo que es una cerveza, ya no va a tener lo que es el mismo impacto sobre lo que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo va a tolerar mucho mejor. Y entonces a lo mejor se va a poner así cuando vaya por la séptima cerveza o por la octava. Hace tiempo en un salón se me ocurrió preguntar cuántas cervezas se habían tomado en una fiesta, en una sentada, lo máximo que pudieran ellos sentir, y hasta eso les puse esta parte, sentir que se habían tomado un máximo, pero aún así ellos todavía se sentían de una manera este, normal, llamémoslo así, porque sabemos que ya después de una no es lo normal, pero yo les dije que ustedes sintieran que todavía estaban conscientes, coherentes, que estaban disfrutando lo que es esa fiesta como tal y que no les había pasado a afectar. Una persona me dijo que 8 cervezas, pero otra persona me dijo 16. Yo dije 16, y en verdad sentiste que todavía estabas bien, consciente, congruente, tu lenguaje era claro, preciso, no se te trababa, no eras lento ni nada. No, no, yo estaba perfectamente. Pues imagínense la cantidad de alcohol que se debe tomar esa persona
para que ella, entre comillas, sienta que con 16 cervezas todavía está dentro de lo normal. Esa parte, les digo, se llama tolerancia en sí. Ahora, vamos a ver qué pasa con lo que es el cerebro. Hay un término que se llama neuropsicofarmacología, que en este caso vamos a ver esta parte de lo que es una sustancia química dentro de lo que es el cerebro, pero desde esta parte psicológica. Se estudian los fármacos en relación a su efecto sobre modificaciones neuronales. O sea, cada vez que entra una sustancia va a ser un cambio dentro de lo que es la célula neuronal, que a su vez se vincula con cambios en el comportamiento de lo que es el sujeto. Vamos a tener lo que es un cambio. Entonces, hay ocasiones en donde dice uno, oiga, pero si estamos hablando de tóxicos y estamos hablando de drogas, como alcohol, marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas, metanfetamina, sí, pero acuérdense que también hay drogas, que en este caso yo hace un ratito les hablaba, estas drogas lícitas, que en un determinado momento te lo mandan para un tratamiento farmacológico como tal. Tú estás deprimido o tienes ansiedad o estás con un proceso de psicosis ahí en donde crees que todo el mundo te está persiguiendo, te está atacando, etcétera, etcétera, lo que tengas. En este caso también es una sustancia que va a ingresar a lo que es tu organismo y que te va a producir lo que es un efecto y un cambio de comportamiento como tal. Los principales grupos de psicofármacos incluyen los llamados alucinógenos. Estas también son drogas. No importa que sea un fármaco, sigue siendo una droga porque es un químico que no debería de estar dentro de tu organismo, pero que se encuentra dentro del organismo. Los alucinógenos son drogas psicodélicas. Producen alucinaciones simples o compuestas y alucinaciones muy vívidas. En este caso, hay una patología que se llama esquizofrenia, en el cual ellos a veces llegan a tener alucinaciones muy vívidas, en las cuales dicen que alguien los va a matar o que alguien les está diciendo que alguien te va a hacer daño y que lo tienes que matar. Estas alucinaciones vívidas te pueden llevar a incluso a dañarte a ti mismo o a dañar a otro sujeto como tal. Por eso no nada más las drogas ilícitas son aquellas que debemos de tener en cuenta para lo que son los delitos como tal. Yo he hecho varios levantamientos de suicidios precisamente y que estaban bajo un tratamiento psicofarmacológico. O sea, por algún problema psicológico o uno psiquiátrico, estuvieron bajo lo que es el efecto de una sustancia y cometieron lo que es un suicidio. Por eso les digo, pueden atentar en contra de su persona o en contra de alguien más. Ansiolíticos tienen como finalidad la reducción de las conductas y emociones aversivas de tipo angustioso. Tú vas a estar con una ansiedad, no duermes, tu frecuencia cardíaca está alterada, tu respiración, piensas que todo el mundo te está, no sé, mirando feo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces los médicos mandan estos medicamentos para reducir todas esas emociones de tipo angustioso y que el sujeto se encuentre en un mejor estado. Todos estos medicamentos que yo les voy a mencionar tienen que estar bajo el cuidado de una tercera persona. O sea, igual el médico se lo transcribe, se lo prescribe, perdón dicho, se lo prescribe a alguien, pero casi de preferencia tenemos que tener en cuenta que alguien más de sus familiares debe de tener en cuenta que está tomando un medicamento y que debe de estar bajo vigilancia médica y familiar. Los antidepresivos reducen las conductas, emociones y pensamientos característicos del cuadro clínico de la depresión. También se les utiliza en casos de distimias y trastornos de ansiedad. Las distimias son ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra. Son momentos, por decirlo así. Esa no es la palabra, pero son etapas
en donde tú pasas con un cuadro depresivo, pero de repente ya te sientes bien y de repente de vuelta vuelves a caer y de repente... Episodios. Episodios, gracias, doctora, episodios. Entonces, en un determinado momento también se pueden llegar a mandar este tipo de medicamentos para tratar de reducir lo que son estas emociones o estas conductas que también pudieran llegar a ser incluso hasta nocivas para la misma persona o para otras. Y trastornos de ansiedad. Hay medicamentos anticíclicos, reducen la variación periódica del estado de ánimo, que les digo que a veces son episodios que van cursando lo que son las personas. Antidemenciales, reducen los comportamientos y pensamientos característicos de cuadros demenciales de origen orgánicos y degenerativos como tal. Antimaníacos, normalizan pautas conductuales desviadas que pueden resultar en riesgo para el sujeto o para otros sujetos como tal. Antipsicóticos, neurolépticos, se usan principalmente para restablecer formas de pensamiento, dificultad en el juicio de realidad y de conducta ante la realidad, en especial en pacientes esquizofrénicos. Barbitúricos, estos son hipnóticos, inducen o facilitan el estado de sueño. Y algo bien importante, antes de que se me olvide, porque a lo mejor voy hablando de lo que son los otros, ¿cómo se llama? Los otros drogas, y se me va a ir esto. Dentro de lo que es la parte judicial, cuando nosotros mandamos a sacar lo que es un toxicológico a una persona, ya sea porque se encuentre dentro de lo que es una delegación o en un cadáver para que veamos si estaba bajo los influjos de una sustancia tóxica. Hay toxicológicos de 5 elementos que nos manejan precisamente etanol, marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas o metanfetamina. Y en el caso de lo que son toxicológicos de 7 elementos, nos maneja lo que son barbitúricos y benzodiazepinas. Esos son los otros dos sustancias que nos manejan lo que son los toxicológicos. Eso no quiere decir que todas las sustancias que ahorita yo les acabo de mencionar no pueden llegar a salir dentro de un toxicológico. Pero precisamente si se trata de lo que es una persona que ya está muerta, cuando nosotros vamos a hacer lo que es el levantamiento, si nosotros encontramos otros medicamentos, porque luego en verdad parece mentira, pero llegamos a lo que son las casas y vemos que parecía ya casi una farmacia ahí adentro de la casa. Encontramos cajitas de todos los colores y sabores y entonces decimos, híjolas, esta persona tomó un montón de medicamentos. Empezamos a revisar y vemos si no hacen falta en estos blister, un blister es, a ver, perdón, un blister son estos, ¿cómo se llama? Estos empaques como tal, en donde vienen lo que son las capsulitas de algún medicamento. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que son levantamientos, revisamos lo que son las cajitas y revisamos lo que son los blister. Y decimos, ¿estaba tomando algún medicamento? Nos dicen, no. Estas cajas estaban de por sí afuera. No, no estaban adentro. Rápido, a revisar nombre. ¿Qué nombre es esa sustancia? Para que nosotros veamos si probablemente fue un suicidio, incluso producido por lo que es el efecto del fármaco como tal. Entonces, cuando nosotros mandamos el toxicológico, nosotros sí vamos, un ejemplo, toxicológico de 7 elementos, más los que resulten. O sea, el hecho de que pongamos la palabra más lo que resulten, eso quiere decir que pudiéramos llegar a encontrar otros. Y si tú ya tienes lo que es una caja ahí y tienes un blister que está casi vacío y sabes que esa persona no tomaba ese medicamento como tal, tú le pones entre paréntesis el nombre de la sustancia del medicamento que tú encontraste ahí en el levantamiento. Pero como le pusiste más los que resulten, él va en primera instancia a buscar esa sustancia. Pero si no la encuentra, va a seguir buscando otras sustancias como tal. ¿Sí? Incluso a veces nos manejan ahí, no, pues sí, tomó paracetamol, tomó diclofenaco, o sea, otros que no producen lo que es la muerte. Lo que sí te producirían a lo mejor es un
una gastritis de aquella y todo, pero dicen, no, incluso las dosis no fueron tóxicas, fueron dosis médicas. Entonces no, ese no tiene nada que ver con lo que es el evento que ahorita vamos, estamos revisando, que en este caso sería a lo mejor el suicidio, ¿no? Entonces, los barbitúricos forman parte de un medicamento que sí están dentro de lo que son el toxicológico. ¿Por qué este sí y los otros no? Los barbitúricos tienden a inducir sueño, pero también dependiendo la dosis, pueden llegar a tener dificultad para respirar una persona. Todos estos medicamentos que yo ahorita les he nombrado, todos ellos, de acuerdo a las dosis, pueden llegar a afectar o tener problemas para respirar. Entonces, sí debemos de estar pendiente con un paciente que esté bajo un tratamiento, bajo este tipo de sustancias como tal. Y vuelvo a insistir, igual y a lo mejor barbitúricos dice, híjolas, ¿cuánto se tomó? Hace falta muchas pastillas, háganle inmediatamente un lavado de estómago, primero RCP, vamos a ver si lo recuperamos, inmediatamente que medio empieza a querer respirar y meter rápido un lavado de estómago, porque igual y sí podemos llegar a rescatar a esa persona. La mayoría de personas que se quieren intoxicar o suicidar bajo estos medicamentos, usualmente llegan a lo que son los hospitales. Y se los digo porque yo he ido a hacer dictámenes a hospitales por intoxicación por medicamentos. Nada más que casi la mayoría se quiere suicidar con paracetamol. ¿Ustedes saben qué pasaría si se tomaran grandes cantidades de paracetamol? ¿No? Nada más díganme sí o no. No, ¿no saben? No, No, ok. El paracetamol es un medicamento que lo mandan casi para todo. Vas al seguro, paracetamol. Vas al ISSSTE, paracetamol. Al ISSSTE, paracetamol. Todo el mundo te maneja el paracetamol. ¿Para qué sirve? Para la fiebre. Para el dolor. No es un medicamento que sea muy fuerte para el dolor, pero si es de cabeza, te puede quitar un dolor de cabeza. Si es de garganta, te puede coadyuvar a quitarte un poco lo que es el dolor de garganta, pero hay otros medicamentos más fuertes para el dolor. Ese usualmente para la fiebre es excelente, pero es hepatotóxico. ¿Qué quiere decir la palabra hepatotóxico? Que si tú lo consumes de una manera muy frecuente, puede dañar las células de tu hígado. Si de casualidad en algún momento han escuchado el término de cirrosis hepática, casi normalmente nosotros asociamos la cirrosis hepática a personas que consumen alcohol. Y no siempre la cirrosis forma parte de lo que es el consumo de alcohol. Tiene otras características como tal, o sea, no es la única, mejor dicho. Hay otras formas de que tu hígado se mueran células y que llegues a lo que es una cirrosis hepática. También hay hepatitis C, que te puede llegar a provocar cirrosis, la hepatitis C, D y E, también en alguna, ¿cómo se le llamaría? En alguna complicación, también te pueden llegar a provocar cirrosis. El consumo de medicamentos te puede llegar a producir, de algunos, no de todos, de algunos medicamentos te pueden llegar a producir cirrosis, pero el que se lleva las palmas de oro es el paracetamol. Entonces, en un determinado momento, las personas ven en las películas que sacan un montón de pastillas, se las toman y ya se quieren suicidar. Pues déjenme decir que solamente algunos medicamentos te pueden llegar a provocar directamente la muerte de una forma casi instantánea. Pero los demás, lo único que te van a ocasionar va a ser una gastritis de aquellas que a lo mejor dilates muchos años para tratar de quitártela o que incluso te pueden llegar a afectar otros órganos. Puedes llegar a tener una afección incluso hasta renal, ¿sí? Entonces, en un determinado momento, no todas las sustancias pueden llegar a producir de una forma inmediata lo que es la muerte.
Por eso hay que tener mucho cuidado en personas que consumen barbitúricos. Estimulantes, hay fármacos que producen una elevación de numerosos indicadores fisiológicos como la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, psicofisiológicos como la tensión, ¿no? Hay otras sustancias nootrópicos, estimulan la atención y desempeño cognitivo, van a aumentar la concentración, el razonamiento y lo que es la memoria. Según la OMS, el término droga se utiliza para designar a todas aquellas sustancias que crean dependencia y que se obtienen de forma ilegal. Ahorita, las sustancias que yo les acabo de mencionar, estas son sustancias legales, pero son legales cuando son prescritas por un médico. Se vuelven ilegales cuando se compran en el mercado negro, sin ninguna receta ni nada, porque hay muchas personas que consumen estas sustancias sin autorización de lo que es su médico, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se vuelve lo que es ilegal. Pero normalmente estas sustancias están de forma legal, pero hay un cuadro básico dentro de lo que es los medicamentos recetados por médicos, en donde son específicos o exclusivos de una especialidad. En este caso, ¿qué especialidad es la que tiende a dar y surtir como si fueran dulcecitos? Los psiquiatras. Los psiquiatras utilizan estos medicamentos como, pues, casi casi son el pan diario de cada día para ellos, ¿no? Los demás médicos lo que pueden hacer es llevarle su control y referirlos al especialista, no sé, dependiendo de cada qué tiempo lo requiera, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, porque a lo mejor ya no le está surtiendo el efecto que debe de ser, porque vuelvo a insistir, cada una de estas sustancias también crean una tolerancia dentro de lo que es el organismo, y hay ocasiones que para que no se cree esta tolerancia, los médicos les manejan un tiempo corto y después hacen cambio de lo que es otro medicamento. Algo también importante para que tengan efecto estos ansiolíticos, psicóticos y todos estos medicamentos, no es que se tome uno una pastilla y ya sea mágica. También para que tenga lo que es el efecto dentro del organismo, se requiere de por lo menos a veces 2 semanas, un mes, 2 meses de estarlo tomando para tener sus efectos máximos de lo que es la sustancia. Entonces, en este caso, pues a veces estas personas sí tienen un buen tiempo, pero el riesgo más grande para cometer un suicidio son los primeros meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque como apenas el organismo lo está reconociendo, suelen tener episodios este, a veces trágicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La drogodependencia es un estado de intoxicación periódica o crónica. Entonces aquí ya nos vamos a dosis casi máximas, en donde ya el sujeto casi está más en estado de intoxicación que en estado de vigilia, y ahí es cuando ya no puede dejarlo, es algo que no es que él no quiera, es que él no puede, es una necesidad imperiosa del cerebro de sentir ese placer, porque si no empieza con una supresión. La supresión, en verdad, se ponen mal los sujetos. Dentro de lo que son las delegaciones, cuando están bajo cualquier tipo de droga como tal y empiezan con una supresión por la sustancia, empiezan con sudoración, empiezan con taquicardia, empiezan con escalofríos, empiezan con cara, se le llama rubridez a esa cara roja, roja que presentan, y con un temblor imparable. Entonces, estamos viendo que puede llegar a tener lo que es un episodio incluso hasta de una arritmia cardíaca, una fibrilación y un paro cardíaco como tal. Entonces, hay que tener lo que es una atención dentro de lo que son las delegaciones a este tipo de personas que se encuentran totalmente intoxicadas, son detenidas como tal y que en un determinado momento van a tener lo que es el bajón de la sustancia y que se les tiene que hacer lo que es una compensación. Ahora, la compensación dentro de lo que son las delegaciones no es precisamente volverles a dar la sustancia. ¿Qué se les puede dar?
Digo, si era un cocainómano, este, o consumía heroína, no le va a proporcionar el Estado, bueno, pues toma, aquí está la marihuana, aquí está la cocaína, aquí está la heroína. Ellos van a sustituir ese placer. Ay, dime, Javier, creo que querías opinar. ¿Le pueden dar un placebo? Un Un placebo. Y este placebo, en este caso, va a ser chocolate. El chocolate libera una gran cantidad de serotonina y dopamina. Y ustedes dirán, pero el chocolate, eso es provisional, porque obviamente tienen que tener ellos lo que es un tratamiento en sí. Pero pues no le vamos a dar el tratamiento en 24 horas, porque acuérdense que para las detenciones son casi momentáneas en lo que se hacen ciertos arreglos y todo eso, o sea, no le vamos a poder dar en ese momento un tratamiento a largo plazo. Entonces, un placebo sería un chocolate. Y ellos se lo comen, pero como si, ¿por qué? Porque como va a ser la liberación de serotonina y dopamina, no en las grandes cantidades que producía lo que es el, la droga, pero por lo menos no va a tener el bajón tan grande. Entonces, por lo tanto, aquí la cuestión, a quién sí se le tiene que hospitalizar, porque ese sí no podríamos llegarle a dar este placebo, pues a los diabéticos. Si llega lo que es una persona con diabetes, no le podríamos dar un chocolate porque entonces ahí le producimos un coma diabético y adiós detenido, ¿no? Entonces ahí sí tendremos que tener cuidado y de decir, no, está haciendo lo que es una supresión, mándalo inmediatamente a lo que es el hospital. Incluso hay algunas personas que llegan tan intoxicadas que ni el chocolate les hace efecto, pero si vemos que está alterando lo que son sus signos vitales, automáticamente mándalo al hospital y que ahora sí que le hagan esta homeostasis, este equilibrio de lo que es su cuerpo dentro de lo que es un área hospitalaria. ¿Sí? Ahí sí, decimos, no, aquí no lo podemos dar. Este tipo de tratamiento no le va a hacer efecto a lo que es el paciente. Entonces también vamos a valorar y precisamente por eso se requiere de lo que es un médico legista dentro de lo que son las instalaciones de las delegaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que vamos a tener ahí que estar haciendo lo que son estas valoraciones como tal. Esto afecta negativamente al individuo y a la sociedad, originado por el consumo repetido de una droga natural o sintética. Obviamente, pues como individuo te vas degenerando lo que es tu cuerpo. Las drogas consumen drásticamente la funcionalidad de lo que es la célula. Y como sociedad, pues estamos también afectando no tanto a lo que es el individuo mismo, a la familia del individuo, a los vecinos del individuo y a la sociedad en general cuando se trata de delinquir, de matar, de asaltar, con tal de obtener lo que es esta droga, ¿no? Entonces, en un determinado momento, sí pasa a afectar a un colectivo. Se consideran como un periodo de alto riesgo o de alta vulnerabilidad y predisposición para el desarrollo de conductas de alto riesgo como la rebeldía. Una persona bajo lo que son los influjos de lo que son las drogas es rebelde, no va a aceptar imposiciones por otras personas. El consumo de la droga, las conductas antisociales o delictivas, las relaciones sexuales, que aquí sí va a haber trastornos como tal, en el caso de que hay algunos que bajo los efectos de estas sustancias pueden llegar incluso hasta cometer delitos sexuales. No tan solo con desconocidos, sino hasta con sus propias parejas como tal. Vuelvo a insistir, la droga nubla su pensamiento y no responde de esta forma consciente y ya cuando está ya de una forma consciente o a lo mejor hasta está detenido. ¿Y ahora por qué yo estoy aquí? Pues te pusiste tan pesado, golpeaste, no sé, me violaste, me esto, me el otro. O sea, realmente puede llegar a pasar situaciones bastante difíciles. Recuerdo una vez que fui a lo que es el hospital, había una señora que tenía varios heridas por instrumento punzocortante en el cuerpo y en la mano de plano le pasó a traer hasta los nervios, o sea, estos tendones que hacen la función de, ¿cómo se llama?, de contraer lo que es la mano, ya no la podría contraer, estaba de una forma en extensión permanente
porque la señora, como empezó a recibir lo que son estas heridas por el instrumento punzocortante, fue el marido. El marido fue el que le provocó esto. Y entonces ella no quería seguir sintiendo dolor, de plano no, ni la pensó, y vio el instrumento y lo agarró literal, así con la mano, lo apretó, porque de otra manera no se lo hubiera podido quitar al sujeto. A la mamá de la señora la golpeó porque la suegra vivía con ellos, y cuando escuchó que la hija gritaba como loca pidiendo auxilio, la señora no lo pensó, abrió la recámara y se metió, y fue cuando vio que la hija ya tenía el cuchillo sobre lo que es la mano. Entonces la trató de quitar de su hija. Pues obviamente se enojó porque sintió una intromisión. Le gritaba atrás de que todavía estás aquí de arrimada y no respetas los espacios, y que, o sea, discutiendo de una forma agresiva, pero evitó que la siguiera lastimando, y el sujeto se fue. Obviamente no lo detuvieron en ese momento, pero la señora, cuando llegó a lo que es el hospital, porque esa la atendía en la Cruz Roja, cuando llegué a hacerle lo que es su dictamen, pues obviamente le pregunto quién le provocó estas lesiones. No, es que no quiero denunciar, no, no es que quiera o no quiera, este es un delito. Usted tiene lesiones por terceras personas, fueron provocadas de forma violenta. La funcionalidad probablemente de su mano quede limitada el resto de su vida. Entonces, dice, es que si yo lo demando, igual y a lo mejor me busque y de vuelta ahora me quiera matar o algo. ¿Tiene usted qué? ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿no? Entonces, la señora quiso o no, pues ya dijo, sí, fue mi marido, llegó todo borracho, no sé si estaba drogado o no, pero empezó a golpearme con el cuchillo, a hacerme lesiones, porque le dije que no quería tener relaciones. Y entonces él se enojó mucho y agarró lo que es el cuchillo y le empezó a dar con singular alegría a la señora, ¿no? Entonces, las conductas de trastornos también relacionados con lo que es la autoestima, la percepción corporal e incluso la afectividad. Bueno, dándoles un preámbulo de lo que son toxicología y lo que son otras sustancias que no son previamente o precisamente lo que son estas drogas ilegales, ahora sí vamos a hablar directamente sobre lo que son las drogas de uso ilegal, que algunas ya no, ¿verdad? Ya aquí aparecen dos que ya no son ilegales. A ver, me dicen ustedes en el momento en que ya puedan visualizar. Creo que ya. Sustancias de abuso. Les puse dentro de lo que es el temario que íbamos a ver dos temas, que sería la farmacodinamia y la farmacocinética. Les voy a explicar previamente qué significan estas palabras para que en cada sustancia veamos la farmacodinamia y veamos la farmacocinética, pero ya directamente a los órganos que se dirige y cómo se elimina como tal, pero ya les di lo que es el concepto en sí. La farmacodinamia es la acción del medicamento y efecto en el organismo vivo. Yo sé que igual y ustedes digan, pero no es un fármaco. Sí, pero es una sustancia química. Y las sustancias químicas tienen también un efecto dentro de lo que es el organismo. Van a entrar, van a hacer una acción y van a tener lo que es su efecto como tal. La farmacocinética va a ser la rama de la farmacología que se ocupa especialmente de aquellos procesos a los cuales un fármaco será sometido en el paso por el organismo hasta su eliminación. Entonces, la farmacodinamia es cómo ingresa y cómo sale únicamente. Y la farmacocinética es el movimiento de esta sustancia hasta su eliminación como tal. Cómo van siendo lo que son estos procesos de cambio, de absorción, de eliminación, hasta que sale como tal. Y entonces, dentro de la farmacocinética, que es el movimiento, tiene etapas. Hay uno que se llama absorción. Perdón, permítanme. Hay otra etapa que se llama distribución. Hay otra etapa que se llama biotransformación y otra que es la eliminación
o la excreción como tal. Dentro de lo que es, a ver, espérenme, vías de absorción. Vías de absorción. Vamos a ver primero la primera parte, que sería lo que es, puede llegar a absorberse la sustancia vía digestiva. ¿Qué es vía digestiva? Vía oral. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar al estómago, al intestino, va a pasar por todo lo que son los órganos a los que deba de ir lo que es esa sustancia y después se va a eliminar. No confundamos la digestiva, que es casi casi una pastilla, un jarabe, un trocisco, ¿qué otras presentaciones tiene la vía digestiva? Cápsula, todas esas las vas a deglutir y las vas a llevar al estómago como tal. La vía de absorción respiratoria es aquella en la que respiras y se va hacia los pulmones y de los pulmones se van a ir hacia la sangre y va a tener lo que es el efecto como tal. Vía cutánea. Cutánea quiere decir sobre la piel. Tú te aplicas una sustancia sobre la piel y la piel la absorbe como tal. La piel es un órgano semipermeable. ¿Qué quiere decir semipermeable? Que hay algunas moléculas que va a dejar pasar a través de la piel y va a haber otras moléculas que no las va a dejar pasar. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos una crema, ¿sí? Esas moléculas solamente se van a quedar sobre la superficie de la piel y por eso la va a hacer ver más brillosa, más tersa, más reluciente, hidratante, etcétera, etcétera. Pero no se absorbió, o sea, no se fue hacia la sangre y fue al cerebro y fue al hígado y fue al riñón y fue, no, se queda sobre lo que es la piel, ¿sí? Entonces, la cutánea es solamente que va a quedar sobre la piel, pero hay moléculas que son tan diminutas, tan pequeñitas, que sí van a poder absorberse sobre lo que es la piel. Y entonces cuando estas sustancias se depositen en la piel, como sus partículas son tan diminutas, se absorbe y se va hacia lo que es la sangre. Y por eso tenemos el efecto de esa sustancia. Ejemplo claro, a alguien se ha aplicado a lo mejor un analgésico en pomada, ya sea el Onol, el diclofenaco, el naproxen, cualquier sustancia que sea para el dolor, que tú te lo aplicas y a los, no sé, 10 minutitos ya no sientes dolor. Dices, ay, ya se me quitó. ¿Por qué? Porque son partículas muy pequeñas que sí pudieron atravesar la barrera la barrera cutánea, que en este caso es la piel, y se pudieron absorber vía hemática. Y entonces por eso te quita el dolor, pero también una parte de ellas va a ir hacia lo que es la sangre y se va a ir hacia otros órganos como tal, ¿sí? Entonces, esa parte la tenemos. La cutánea va a poder llegar a meter partículas pequeñas. Otro tipo de absorción es la parenteral. La parenteral tiene que ver con inyecciones, que te introduzcan una sustancia por medio de lo que es una inyección. En la parenteral tenemos la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas vías pueden llegar a ser parenterales. Cuando les aplican un medicamento en el glúteo, pues se fue intramuscular. Cuando les aplican la insulina, que solamente se queda casi sobre la grasita, es subcutánea. Hay una que es intradérmica, que en este caso, no sé si recuerden la vacuna de la tuberculosis, que se les hace como una llaguita y después se revienta al par de unos días y les queda la cicatriz de lo que es la vacuna de la tuberculosis. Ese tipo de inyección es intradérmica, o sea, se queda sobre la dermis como tal. La intravenosa es cuando meten la aguja sobre la vena y la sustancia pasa directamente por la vena. Esa es la parenteral. Y la mucosa, tenemos mucosa en diferentes partes de lo que es nuestro cuerpo. Y precisamente por eso fui muy específica al decir la digestiva y la respiratoria, porque la mucosa, tenemos mucosa en la boca, pero no las vamos a tragar para que se vaya al estómago. La misma mucosa la va a absorber. También ahí
dentro de la mucosa hay infinidad de vasos sanguíneos que hacen la absorción de esa sustancia. Un ejemplo claro para lo que es por decirlo, ¿cómo se llama? Esta absorción, para aquellas personas que sufren de presión alta, hay un medicamento que se llama nifedipino, que es una capsulita que a veces la revientan y te ponen unas gotitas debajo de la lengua y un rapidito se le baja a la persona lo que es la presión arterial. Y dices tú, ay, qué rápido, ¿y cómo fue eso? Ah, pues porque le pusieron debajo de la lengua, en las sublinguales, ahí hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Le ponen debajo de la lengua y rapidito se absorbe. También hay medicamentos que sirven para el corazón, ¿sí? En el cual también les da dolor y todo eso, rápido, les exprimen una capsulita debajo de la lengua o hay pastillas sublinguales en donde te la ponen debajo de la lengua y rapidito hace el efecto a nivel del corazón. Hay otro medicamento que es un analgésico del coterolaco, que es sublingual, también viene en tabletita, te la pones debajo de lo que es la lengua y rapidito te hace lo que es el efecto de quitarte lo que es el dolor. Entonces, en un determinado momento, ese es mucoso, pero tenemos en otras áreas mucosa. La nariz, el revestimiento por la parte interna, también es de tejido mucoso. No confundamos la vía respiratoria, que era inhalar, llevarlo a los pulmones, al alveolo y de ahí ya pasaba hacia la sangre, a mucoso respiratorio, o sea, de la mucosa nasal. El ejemplo claro sería la cocaína. Vemos dentro de películas o dentro de comerciales que hacen ahí su línea de cocaína y la aspiran como tal. Esta aspiración se pega en la mucosa y en la mucosa va a ser lo que es el efecto de esa sustancia. No es que se vaya ese polvo a los pulmones y pasa al alveolo y del alveolo pasa a lo que es la sangre y entonces ya, no, ese se queda pegada a la mucosa y ahí es en donde tenemos lo que es la acción. ¿Qué les diré? Eso no quiere decir que porque se absorba vía mucosa no se vaya a ir fragmentos de polvo hacia lo que son los pulmones. Por eso, una persona que consume cocaína a través de la mucosa nasal suele perjudicarse drásticamente los pulmones. ¿Por qué? Porque va a ir a hacer estragos dentro de lo que es las otras áreas de las estructuras de lo que es el aparato respiratorio, pues deformándolos, degradándolos, cambiando lo que es su anatomía y perjudicando lo que es la respiración. Pero la vía sería nasal. Hay otra mucosa que es en el oído. La mucosa, esta se llama ótica, ¿sí? Hay, ¿cómo se le llama? Sustancias, medicamentos que es vía ótica. ¿Qué quiere decir? Que se echen gotitas en el oído. Y la mucosa del oído lo va a absorber y ese te quita el dolor, te quita las infecciones, y entonces es por vía mucosa ótica. Otra sería, a ver, nasal, sublingual, ótico, va la vaginal. La vaginal también es mucosa. Hay óvulos e incluso hoy en día los jóvenes tan locamente suelen emborracharse por vía mucosa, ¿sí? Otra mucosa es el ano. Dentro de lo que es la región del recto hay mucosa. Y entonces, remojan tampones o cosas así, las introducen por estas vías y los efectos del emborrachamiento es casi idéntico a haberlo consumido como tal. Entonces, también por ahí se pueden llegar a absorber lo que son ciertas sustancias. Algo que a veces, no sé si ustedes conozcan a estos personajes que les llaman las mulas, que son aquellas que trasladan droga de un lugar a otro. ¿Se han escuchado hablar de ellos? Lo ponen como en empaques de plástico y lo degluten y se lo tragan. Gracias, Andrea. Lo degluten y entonces lo transportan por medio de lo que es este aparato digestivo. Pero a veces estas personitas no les avisan que pues no tienen que comer cosas que sean demasiado ácidas.
y casi la mayoría, pues lo que le da mucho es al refresco. Refresco, chatarra, papas, todo eso que en un determinado momento produce más acidez y al haber más acidez puede llegar a degradar estos empaques plásticos, romperse esa bolsa y pues vertir ese contenido de esa droga dentro del intestino o dentro de lo que es el aparato digestivo y entonces pues morir por una intoxicación por drogas como tal. Hasta aquí, dentro de lo que son las vías de absorción, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas? Si alguien tuviera duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat y hacemos lectura. Gracias. Ok, bueno, me paso a la siguiente. La distribución, porque habíamos dicho que estaba absorción, distribución, biotransformación y eliminación. La distribución puede llegarse a distribuir ya sea por sangre, por tejido graso, por factores de distribución y fijación del tóxico, son el coeficiente de liposolubilidad o hidrosolubilidad. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Que hay sustancias que son más solubles en grasa y hay sustancias que son más solubles en agua. Entonces, dependiendo de a qué sean ¿cómo se le llamaría? Esa afinidad es en dónde se va a distribuir, si por sangre o por tejido graso. Hay otro término que se llama biotransformación. Cuando ingresa al organismo, pues una droga, como su nombre lo dice, va a perjudicar el estado de salud y te puede llegar a provocar la muerte. Pero si ustedes supieran que casi la mayoría de cosas que consumimos nosotros, incluso hasta me atrevo a irme más ampliamente sobre lo que son verduras, frutas y todo eso, producen también en algún momento alguna sustancia tóxica en el proceso de digestión como tal. ¿Quién se encarga de convertir esa sustancia tóxica en algo menos dañino para nuestro organismo? El hígado. Cuando ingresa una sustancia, voy a poner algo que pues a lo mejor igual y ahorita le doy en la torre a alguien que está por acá y que adora lo que es el café. Dice, no, pues es es que el café me revive. Si no me tomo una tacita de café todas las mañanas, pues no despierto del todo. Bueno, hasta el propio café. Lo consumimos y va a tener que hacer lo que es un proceso de biotransformación para que no sea tan dañino para lo que es nuestro cuerpo y entonces lo va a traducir. Si nosotros comemos, o sea, vuelvo a insistir, no nada más a las drogas ilícitas es lo que tiene que transformar nuestro hígado. También otros procesos de alimentación los tiene que biotransformar para que nosotros no se recuperen lo que son nuestras células y no nos provoque una enfermedad. Obviamente, si esa persona repite esos patrones una y otra vez, pues en verdad el hígado no puede más y precisamente por eso, hace un ratito les estaba yo hablando de una enfermedad que se llama cirrosis hepática, pues las células del hígado se van deteriorando y vamos teniendo lo que es la enfermedad de una forma más avanzada. También otra área que biotransforma lo que son sustancias va a ser el riñón. El riñón va a hacer la depuración de todo lo que ingresa dentro de lo que, bueno, no de todo, del 80% de todo lo que ingresa a nuestro cuerpo es eliminado por riñón. Entonces, por lo tanto, es otro depurador. Vamos a pasar dentro de lo que es esta biotransformación también a lastimar a lo que es el riñón. Por lo tanto, igual y si dentro de lo que son las conclusiones de muestras, de tomas de muestras, no incluyo fragmento de hígado y fragmento de riñón, forman parte de algo que podemos llegar a agarrar del cadáver para ver un tóxico, porque a veces dice, ufule, pues y ahorita no tiene sangre, lo apuñalaron y ya no tiene sangre, y entonces ahora qué agarro, si ya no tengo para ver si estaba bajo el efecto de un tóxico. Ah, pues agarra un fragmento de hígado, agarra un fragmento de riñón, dependiendo de qué sustancia, si se transformó en lo que es el pulmón, pues agarra un fragmento de pulmón, un fragmento de cerebro, un fragmento de intestino, dependiendo de qué sustancia
vamos a ver qué tipo de órgano podemos llegar a sustituir por lo que es la sangre. Y el último proceso sería la eliminación o excreción. Entonces, tenemos excreción pulmonar, los anestésicos, gases y todo eso, los vamos a eliminar por la respiración. Incluso dentro de lo que es el etanol, que sería el alcohol, un porcentaje muy alto es eliminado por la respiración. ¿Por qué creen que una persona que consume grandes cantidades de alcohol, incluso llega bien calladito a su casa y dice, ni hablo ni nada para que ni siquiera se den cuenta que estoy, pero bien borracho? Y entonces, al respirar él, por la nariz, su transpiración, te llega un olor y dices tú, a ver, sóplame, tú tomaste. Nada más te mueve la cabeza porque ni siquiera quiere abrir la boca ni nada para que. No, tú tomaste, sóplame. No quiere. ¿Por qué? Porque incluso hasta su respiración te llega lo que es el aliento alcohólico como tal. Entonces, los pulmones eliminan estas sustancias que son volátiles. También aquellas personas que consumen PVC, ¿qué aliento tiene aquella persona que, que fuma? Los fumadores, que están ahí con su cajetilla diaria, ¿no? O sea, ni siquiera fumaron ese día, pero ya huelen, ahora sí que permanentemente. ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias que se siguen eliminando como tal, por lo que es la respiración o incluso la sudoración. Biliar, las sustancias hidrosolubles o no solubles en agua. Estas también podemos llegar a tener. De hecho, ese creo que sí lo puse en la parte de tomas de muestra, pero a veces nosotros dentro de lo que es CEMEFO siempre tomamos fragmento de hígado, pero la literatura ahí te maneja bilis. Nosotros nunca tomamos bilis. Aquí, bueno, por lo menos las necropsias que yo realicé, yo nunca tomé bilis para ver toxicología, pero la literatura sí te la maneja, que la bilis forma parte de esta sustancia que se van a eliminar como tal. Renal, las principales vías de eliminación de tóxicos o de sus metabolitos requiere que sean sustancias solubles en agua. Ya sabemos que por la orina va a salir agua. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia soluble en agua, pues va a salir a fuerza por el riñón. Y bueno, si hasta aquí no tienen ninguna duda, ahora sí me meto hacia lo que son las drogas. ¿Dudas? Ok. Vamos a empezar con la primera, que sería lo que es el etanol. El etanol, mejor conocido para ustedes como alcohol, su nombre sería etanol, y su toxicocinética, cuando ingresa al organismo, ya sabemos que va a ingresar por vía oral, pero pudiéramos llegar, ya les dije que hay algunas manías de hoy chicos rebeldes, que lo introducen vía vaginal o vía anal como tal, para tener lo que es su efecto. Cuando se absorbe, dice que se inicia 5 minutos después de la ingesta, tú ya vas a empezar a tener efectos sobre lo que es el alcohol. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que 5 minutos después de que tú consumes, llamémoslo lo más simple que puede llegar a consumir la persona, una cerveza, puedes ya llegar a tener efectos sobre esta sustancia? Porque su principal órgano blanco que tiene lo que es el etanol va a ser el cerebro. Y entonces ahí inmediatamente va a empezar a tener lo que son estos efectos. Se puede prolongar hasta por 90 minutos ese efecto según el estado de vacuidad. ¿Qué es el estado de vacuidad? La cantidad de sustancias que tengamos en el estómago como tal. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona no ha ingerido alimento para nada, está vacío, casi ya tenemos un ayuno de 5 o 6 horas como tal, ya tendría que esa persona consumir alimento, pero no ha consumido nada y se le ocurre tomarse lo que es una copita de algo,
ese estado puede llegarse a prolongar más tiempo porque se absorbe de un momento todo el porcentaje de esa sustancia y va a tener un efecto todavía mucho más rápido en el cerebro como tal. A diferencia de que consuma, vamos a suponer que esa persona se fue a la fiesta y ya le dieron que el arroz, que el mole, que el pastel, ¿qué otra cosa pudiera llegar a comer? Frijoles, tamales, todo lo que ustedes se imaginen que hay en una fiesta. Y hasta el último le digo, una copita, un whisky, un tequila o algo. E incluso durante el alimento va combinándolo con alcohol. Como no está vacío totalmente lo que es el estómago, esa absorción va a ser más lenta. Entonces esa persona pudiera llegar a consumir más licor sin tener los efectos inmediatos de lo que es la sustancia, porque no está, imagínense el proceso que tiene que hacer el estómago para la degradación de lo que es el alimento, entonces va a ser lenta la absorción también de lo que es el alcohol, pero no quiere decir que porque tenga alimentos no va a tener la absorción de toda la sustancia en sí, nada más que va a ser más lenta. No quiere decir que no la haga, sino que va a ser más lenta. Y obviamente su durabilidad de lo que es esos efectos va a ser más largo. ¿Por qué? Porque lo va a ir absorbiendo poco a poco y entonces va a ir prolongando lo que es la sintomatología. Se distribuye en los tejidos, penetra la barrera hematoencefálica, que quiere decir que va a ir directamente hacia lo que es el cerebro. Y en el caso de que la persona estuviera embarazada, se va a ir hacia lo que es la placenta. Y sabemos que la placenta está alimentando directamente a lo que es el bebé. Por eso, personas en estado de embarazo que sufren de un alcoholismo crónico, híjolas, pobre del bebé cuando nace. Ojalá y no lo tire a la basura por ahí, porque luego esas personitas que están en intoxicaciones continuas, a veces abortan, quieren abortar o quieren provocarse lo que es un parto antes de tiempo y los abandonan. Entonces ese niño, al igual que cualquier drogadicto común, va a tener lo que es el efecto de una supresión etílica. Va a empezar con sudoración, con taquicardia, con escalofríos, disminución de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la sintomatología lo va a tener lo que es el bebé. ¿Por qué? Porque durante todo el embarazo estuvo consumiendo alcohol de una forma continua, que cuando se hace el desprendimiento de la mamá y el bebé, pues obviamente va a tener lo que es esta necesidad imperiosa de consumir todavía lo que es la sustancia. Pero digo, si los abandonan. Si no los abandonan y nosotros los atendemos en un hospital y todo eso, pues por los antecedentes de la mamá, pues bien que se puede hacer inmediatamente lo que es el seguimiento de lo que es la atención a lo que es el bebé. Malo cuando se desconoce, porque entonces tardamos hasta descubrir por qué está presentando lo que es esta sintomatología y esos minutos o esas horas van a ser cruciales para lo que es ese bebé. ¿Cómo se va a eliminar? Pues el 90% se transforma en dióxido de carbono, por eso les digo que normalmente cuando una persona tomada habla, va a tener el aliento alcohólico. Y nosotros vamos a decir, no, que una copita, ni que una copita te tomaste todo el barril, si hueles un montón. ¿Por qué? Porque el 90% se va a querer eliminar por medio de lo que es la respiración. El resto se elimina como etanol a través del riñón, del pulmón y la vía metabólica va a hacer por medio de lo que es el hígado. Los hepatocitos, o sea, las células del hígado, van a hacer esta biotransformación para una sustancia que sea menos dañina que el etanol y la va a transformar en acetaldehído. Si yo tengo aquí algún perito criminalista, por favor, cuando saquen lo que es el toxicológico y salga positivo acetaldehído, quiere decir que consumió alcohol. ¿Sí? Entonces no vayan a decir, oye, ¿qué es el acetaldehído? Creo que no conozco esa droga como tal. Es la biotransformación que tiene lo que es el etanol a otra sustancia menos
tóxica como tal. De hecho, cuando nosotros tomamos fragmento de cerebro y lo mandamos a lo que es también el laboratorio para ver un toxicológico, también nos sale ahí acetaldehído. Ya se transformó y ya se fue a lo que es el cerebro. El etanol es un depresor. Todos podrían llegar a pensar que el alcohol vuelve alegre a las personas. Y dicen, ¿cómo? Si se supone que por eso se desinhiben y se ponen bien contentos y se empiezan a encuerar y se empiezan a divertir. Sí, esos son los primeros minutos del efecto de la sustancia como tal. Pero conforme vayas consumiendo, se vaya acumulando más, el verdadero efecto de lo que es el etanol es deprimirte. Por eso, cuando una persona está tomada, agarra y dice que mi hermano, mi compadre, ¿qué? Mi compadre, eres mi padre, o sea, y ponen ahí infinidad de características porque viene esta melancolía y esta depresión. De hecho, no es raro que casi la mayoría, y estoy poniendo la palabra casi, porque no todos los suicidas están bajo lo que son los efectos del alcohol, pero una gran mayoría sí lo está, ¿sí? Y de hecho, precisamente por eso dice uno, no, pues yo no sé si el alcohol fue el impulsor o lo que los hizo valiente para tomar esa decisión, o el consumir tanto los deprimió, que fue esa parte que les quiso quitar la vida, ¿no? O sea, porque cuando una persona está deprimida, pues lo que piensa es en morirse. Entonces, pues forma parte de. Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel del sistema nervioso? El cerebro se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. El central es voluntario. Tú vas a poder manejar esa parte voluntaria como tal. ¿Sí? Si yo quiero hablo, si yo quiero cerrar los ojos, los cierro, si yo quiero caminar, camino, esa parte voluntaria. El sistema nervioso autónomo es aquello que regula las funciones vitales de tu cuerpo. Yo no puedo regular cuánto de presión voy a tener, cuánto de frecuencia cardíaca voy a tener, cuánto de pulso, cuánto de temperatura, eso lo maneja un sistema nervioso autónomo. De hecho, yo puedo estar inconsciente y aún así mi cerebro sigue manejando de una forma autónoma, que es la parte que realiza la homeostasis que hace un ratito les dije. No es que yo quiera o no quiera, de una manera involuntaria, lo maneja solito lo que es mi cuerpo. Él lo regula como tal. Bueno, esta parte voluntaria se va a deprimir, la vamos a nublar como tal. ¿Por qué? Porque vamos a deprimir el lóbulo frontal. ¿Me puedes hacer favor de acercarme el cerebro, por favor? Gracias. El cerebro se divide en lóbulos. Tenemos aquí en la frente lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Pero la parte más interesante de este lóbulo frontal es que aquí se llevan a cabo, aquí tengo lo que es un cerebro de plástico, obviamente, no es real, en el cual esta parte de adelante ve esta parte de raciocinio que nosotros tenemos, ¿sí? Este es el área en donde podemos pensar, discernir, criticar, planificar, em, incluso le ayuda también a lo que es el habla y la interpretación de lo que son los lenguajes y todo eso. Este es lo que nos da la inteligencia a los humanos como tal. De hecho, de todas las especies, el humano es el que tiene más desarrollado y más grande lo que son estos lóbulos frontales como tal. Una vez que el alcohol deprime estos lóbulos en sí, entonces eso quiere decir que pierdes la concentración, hay una alteración de pensamiento, por eso estás así medio confundido, te dicen algo y dices, ¿qué? Dicen, a ver, lee esto, ¿dónde? No le veo. O se te traba la lengua, ya no puedes decir ciertas palabras, precisamente porque está alterado lo que es el lóbulo frontal. Va a haber un trastorno del estado de ánimo, perdón,
alteración del pensamiento, del estado de ánimo. Primero va a haber una euforia y ya después va a haber lo que es una depresión. Trastorno de los occipitales. Los occipitales, este es el frontal, y en la parte posterior, aquí está lo que es los lóbulos occipitales. ¿Para qué tenemos lo que son estos lóbulos occipitales? Aquí se traducen o tenemos lo que es la descripción de estas imágenes que nosotros vemos. E incluso podemos llegar a distinguir colores como tal. Entonces, por eso no es raro personas que tienen un problema a nivel occipital, puedan llegar a ver borroso o puedan llegar a ver que dos personas, o sea, separar a una persona, porque la alteración de la visión se ve alterada. Entonces, no es raro tampoco que casi la mayoría de accidentes automovilísticos se den a razón de lo que es el alcohol, ¿sí? Entonces, y otra parte que va a pasar a alterar es al cerebelo. Este es el frontal y en la parte de abajo del frontal, este fragmentito es el cerebelo como tal. Esta parte, ¿qué es lo que nos da al humano? La coordinación. Entonces, cuando una persona bajo los efectos del alcohol se inflama el frontal, se inflama el occipital y se inflama lo que es el cerebelo, vamos a tener lo que es alteración de coordinación y por eso chocan, por eso no ven líneas, por eso se pierden, por eso incluso hasta se duermen, ¿sí? Bajo lo que son los efectos del alcohol. Y cuando tú les haces una prueba, esa prueba la hacemos dentro de lo que son las delegaciones, se llama prueba de Romberg. La prueba de Romberg consiste en, tú paras al sujeto y le dices, haz el 4, el famosísimo 4 como tal. ¿En qué consiste? En que levantes lo que es una pie y con tus pies hagas lo que es un 4 como tal. Pero cualquiera podría llegar a hacer un 4, incluso hasta una persona que está tomada. ¿Cuál es la diferencia que nosotros debemos de hacer para que ellos en realidad veamos si pueden o no pueden? Que cierren los ojos. El espacio o este equilibrio que nosotros tenemos, lo tenemos por medio de lo que es el cerebelo. Entonces, en el momento en que una persona cierra los ojos, ¿sí? Y está bajo los efectos del alcohol, como hay un edema cerebral, pierde la relación espacio. E incluso, pues ellos al cerrar los ojos, piensan que se van a caer y por eso empiezan a tambalear. Ellos no van a poder hacer el famosísimo 4. No lo van a hacer con los ojos abiertos, lo van a hacer con los ojos cerrados. E incluso, si tú ya lo hiciste con los ojos abiertos y le dices, pero cierra los ojos, y cierran los ojos, van a bajar automáticamente el pie, porque van a sentir que pierden el piso y van a querer apoyarse con ambos pies como tal. Entonces nosotros decimos, positivo. Otro de las características que también se valora en el Romberg, para que sea positivo, es caminar sobre lo que es una línea. Y yo les dije que tiene la coordinación del equilibrio. Entonces, a pesar de que ellos piensen que no se van a caer, para que ellos, entre comillas, piensen que no se están cayendo de esa línea, van a tratar de las puntas de los pies meterlas hacia adentro. Y esto se los digo porque yo lo he visto en varias ocasiones que dice uno, ¿cómo? Yo no te dije que caminaras con las puntas de los pies hacia adentro. Yo te dije camina sobre la línea, que debería de hacer lo que es esta caminata como tal, que es la usual. Pero estas personas, para no caerse, hacen esto con las puntas de los pies y empiezan a caminar de esta forma. Y se ven graciosos. Y entonces tú dices, es positivo. No está teniendo lo que es esta soltura común que se tienen las personas para lo que es el caminar. Otro de los puntos que se toman en cuenta para un Romberg positivo es precisamente tocarse la punta de la nariz. Pero, de hecho, apenas lo hice dentro del salón. Les estaba yo explicando a alumnos. Y un alumno me dijo, oiga, maestra, pero eso cualquiera lo puede hacer y no es necesario
Incluso hasta una persona que está tomada, digo, bueno, una persona que está tomada se equivoca. A lo mejor a ti sí te sale, pero porque tú no estás tomada. Hagamos la prueba. Cierra los ojos primero, que los cierre. Digo, ahora tócate la nariz. Y en verdad, todos los compañeros se rieron porque al tocarse, iba ella despacio porque no se quería equivocar, y cuando vemos, deposita lo que es la mano junto a lo que es. Ellos se tienen que tocar la punta, no un fragmento de la nariz, la punta. Entonces, con los ojos abiertos, fácilmente podemos tocar la punta. Pero cuando nosotros tenemos los ojos cerrados, ¿sí? Ahorita yo lo voy a hacer porque, entre comillas, pues mi cerebro, mi frontal no está ni edematizado ni nada. Pero bajo el alcohol y cuando se encuentre edematizado, se pierde la coordinación. Y entonces nos picamos el ojo, nos picamos la boca, nos picamos la fosa nasal, o sea, no lo ponemos en la punta, sino metemos el dedo en la fosa nasal. Y entonces ahí, o nos tocamos la mejilla. Y decimos, ¿cómo se equivocó tanto? Pues porque está perdido, está inflamado el cerebro y entonces lo está haciendo de una forma correcta. Entonces decimos, Romberg positivo. Ni modo, quedas detenido aquí, ¿por qué? Porque estás bajo lo que son los influjos de una sustancia. Hay una tablita también aquí que manejamos mucho en lo que son delegaciones para lo que son, ver estos decilitros de alcohol y las manifestaciones clínicas que tiene lo que es una persona. Porque déjenme decirles que cuando nosotros tomamos un toxicológico dentro de las delegaciones, o sea, yo les estoy hablando para personas vivas, nosotros nos mandan como médicos a hacer un dictamen toxicológico, pero lo hacemos desde esta parte clínica. Yo nunca voy a tener un diagnóstico en un dictamen con primer grado de alcoholismo. Los grados los ve un laboratorio, los ve por miligramo por decilímetro de sangre como tal. Yo no voy a hacer eso, yo no utilizo reactivos o cosas así. Yo lo voy a hacer por estas partes clínicas. Entonces, si yo veo a una persona que le digo sópleme y tiene aliento alcohólico, le pongo, tiene aliento alcohólico. Romber positivo, ya les expliqué ahorita en qué consiste el romber. Romber positivo. A lo mejor lenguaje, a ver qué tal está lo que es un lenguaje. Y yo lo veo que está, pero si bien verborreico, quiere decir que habla y ni siquiera me deja terminar de hacer la pregunta y ya me está interrumpiendo y todo, o ya está muy alegre y ya se quiere desnudar y todo, entonces le pongo verborreico. Pero el lenguaje lo tiene coherente y congruente todavía, para que yo vaya calculando ahí qué tanto de periodo etílico tiene. Yo no voy a dar grados, yo voy a dar periodo. Y entonces pongo primer periodo de alcoholismo, porque solamente está muy alegre y tiene aliento alcohólico, pero no tiene ninguna otra cosa. Entonces, primer periodo. Segundo periodo, tiene romber positivo, tiene aliento alcohólico, está verborreico y ya. Tercer periodo, está con llanto. Normalmente las personas ya es cuando se deprimen. En el segundo grado, ya empieza lo que es esta depresión y están todo con, así como que entre risas, entre enojo, entre esto, o sea, ya hay cambios de lo que es la conducta. El tercer grado, tenemos aquí a una persona que tiene periodos de somnolencia y todos hemos visto a una persona tomada que tú le estás preguntando algo y ya se durmió. Y le decimos, hey, despierta, te estoy preguntando, sí, 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 y te sigue hablando y ya se volvió a dormir. Esa persona ya está en tercer periodo. Y no tengo que sacarle lo que es un estudio. Simplemente por todas estas características que yo les voy diciendo, nosotros ya sabemos más o menos qué periodo va a tener. Ahora que si le sacamos el toxicológico y vemos, ya esa tablita nos dice dentro de cuántos miligramos por decilitro tiene, ya vemos qué grado de alcoholismo tiene. Y aquí nos maneja la literatura que cuando rebasa los 500 miligramos por milímetro de alcohol, el individuo puede morir. O sea, hay un congestionamiento alcohólico de manera súbita y pierde la vida. Es algo raro porque casi la gran mayoría de alcohólicos
muere por broncoaspiración, no por la cantidad de alcohol que tenga, sino porque no tuvieron lo que es el reflejo de ponerse buzos para el vómito y cuando se quiso regresar lo que es el alimento, en lugar de salir por la boca, se va para el aparato respiratorio y fallecen como tal. Y de esos tenemos una gran cantidad de fallecimientos por broncoaspiración. Hay estudios, hay dos. La alcoholemia es un examen que mide la concentración de alcohol en sangre de una persona, por lo general realizado por la policía de tránsito o conductores, en controles aleatorios o otras circunstancias. Esa es la alcoholemia. Y hay otro que se llama la alcoholuria, es el examen de laboratorio con el que se determina la cantidad de alcohol en orina como tal. Casi normalmente los que les hacen llegando a las delegaciones son de orina. Ya para otro tipo de circunstancias, porque como ya son más invasivos y todo, a lo mejor para delitos, para homicidios, sí le pueden llegar a pedir lo que es un toxicológico en sangre y de ahí ya sacan hasta la alcoholemia, ¿no? Otra sustancia es la morfina. El principal alcaloide del opio es el jugo coagulado y desecado por las cápsulas de la adormidera o la amapola. ¿Cuál es su toxicocinética? Las sales se absorben por vía parenteral y por el intestino delgado. En menor grado a través del estómago, no se absorben por la mucosa bucal ni por la piel sana. ¿Cómo se distribuye? Por sangre, por pulmón, por hígado y por bilis. La eliminación, la vida media varía entre 1.9 y 3.1 horas. ¿Qué es la vida media de lo que es una droga? Es el tiempo que se puede llegar a presentar dentro de lo que es el organismo. Esa es la vida media. Dice uno, ¿qué tiempo te dilatas de llegar no sé, ¿qué será? Del centro de la ciudad de Puebla, para los que son aquí de la capital de Puebla, ¿sí? Al Paseo Bravo, un ejemplo. Sería, no sé, unos 10 minutos. Ese, por decirlo, sería comparable como esta vida media como tal, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dilata esta droga en estar presente dentro del organismo? Entre 1.9 y 3.1. El 75% de la morfina es eliminada por la orina y la biotransforma en una sustancia que se llama glucuronida. El 10% como morfina libre y el 5% es convertida en normorfina. O sea, estas sustancias son las que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es el toxicológico, porque no va a salir así como morfina, van a salir otras sustancias. ¿Dónde se biotransforma? En el hígado. Por eso, cuando nosotros tenemos un cadáver que no tenemos sangre ni nada, el hígado, un fragmento de hígado, y ahí te va a decir qué sustancias estaba biotransformando. Dependencia. Cuando una persona es dependiente a él, las dosis crecientes al alivio deseado ya no le hace efecto. La morfina también se utiliza para tratamientos médicos, en cirugías o en dolores muy fuertes, les mandan medicamentos con morfina. Y entonces tienen a fuerza que estar subiendo lo que es la dosis porque como crea una gran adicción, al principio les resulta muy bien y ya no les duele ni nada, pero después crean tolerancia y requieren de una dosis más elevada. No sé, pero creo que Michael Jackson estaba bajo los efectos de una morfina y que de hecho la causa que decían que era la causa de muerte era precisamente una sobredosis de morfina. Pero pues es que normalmente los pacientes con estas sustancias siempre van a querer más y más y más porque ya esas dosis ya no les hace el efecto que antes les paraba lo que es el dolor o para lo que fue dado. La tolerancia a altas dosis, que serán tóxicas, porque cada vez que le subes tú una dosis, pues van a ser más tóxicas para lo que es el organismo. Actos antisociales, te crea un acto antisocial. Síntomas de abstinencias por cese brusco, no se puede suspender bruscamente. Supresión de dichos síntomas al volver a administrarla. Niveles en sangre, 10 miligramos por intravenosa, corresponde a un pico de 60 nanogramos por milímetro.
y después de un día y medio se reduce a 3 nanogramos por milímetro. En adictos, sus concentraciones en sangre por encima de los 100 picogramos por decilitro corresponden a una sobredosis. Entonces, se saca la sangre y se ve la cantidad que tiene para ver si es tóxico y a lo mejor eso fue el motivo de lo que es la muerte o tenía una dosis habitual lo que es el sujeto y pues ya, no fue, la causa de muerte es otra cosa, pero estaba bajo los influjos de una sustancia. Muestras solo en sangre y orina sirven para verificar morfina, en necropsias, hígado y riñón para restablecer o establecer lo que es intoxicación. Otra sustancia es la heroína, químicamente llamada diacetilmorfina. Es un derivado de la morfina, la heroína. Derivación sintética de la morfina que en el organismo se metaboliza en morfina. Se administra fumando, insuflado nasal, vía bucal, sublingual, rectal y a veces endovenoso. La toxicidad, o sea, la muerte ocurre en pocos minutos y se ha atribuido al choque anafiláctico. De hecho, hay un video por ahí en internet de cómo preparan lo que es la heroína y en verdad le ponen un montón de cosas, híjolas, bien sucias. Creo que hasta, ¿cómo se llama? Diésel y no sé qué tanta, perdón por la expresión, porquería le ponen para tratar de hacer más. Y esta impureza de lo que es la sustancia es lo que lleva a la muerte a varias personas que consumen la heroína, ya que crean un choque anafiláctico por la hipersensibilidad a la heroína o alguno de sus adulterantes como tal. Entonces, como tienen adulterantes porque la tratan de transformar en más por medio de varias sustancias, pues crean una reacción de hipersensibilidad en el sujeto y mueren por un shock anafiláctico. Algunos de las reacciones tóxicas a la quinina u otros diluyentes puede llegar a causar trombosis pulmonar. Trombosis pulmonar es que un coágulo de sangre se quede atrapado en lo que es el pulmón y ya no pueda respirar la persona por partículas introducidas en la inyección y sobredosis. ¿Cuál es la dosis mortal para esta sustancia? 200 miligramos como tal. La toxicocinética de lo que es la heroína, hay una absorción ya sea vía nasal, que la vía nasal es mucosa, por capilares, pulmones y parenteral. Distribución, la vida media en sangre es menor a 20 minutos, se distribuye en cerebro, en hígado, en sangre y en pulmón. Es transformada en monoacetilmorfina y esta es hidrolizada en morfina con vida media de 38 minutos como tal. Se elimina en orina, contiene morfina en forma libre como conjugada y signos de sobredosis. Hay un coma flácido, sequedad de piel, enrojecimiento del rostro. Normalmente estas personas son las que luego cuando ellos los veo que el rostro está enrojecido, miosis de la pupila, o sea, nosotros tenemos una pupila que se ve una bolita, un centro negro en medio del iris. Bueno, pues esta se va a hacer muy pequeñita como tal, ya estamos hablando de lo que es una sobredosis. Cuando nosotros la pupila la vemos puntiforme, de hecho, esa es una de las características de inspección en lo que son los cadáveres cuando nosotros hacemos levantamientos, pues abrimos lo que es el ojo y vemos lo que es la pupila. Cuando vemos esta miosis, decimos, este es un envenenamiento. ¿De qué? No lo sé, pero hay que llevárnoslos a CEMEFO porque hay un envenenamiento en esta persona. Y entonces hay ocasiones en donde nos dicen, pero ¿dónde le vieron si yo no le vi ni lesiones ni nada? Está loca, ¿no? No, ¿por qué? Porque hay ciertas características dentro del cadáver que nos manifiestan una acción. Y entonces decimos, pupilas puntiforme, una sobredosis de algo. Vamos a ver a qué sustancia. Hay una depresión respiratoria y tenemos que sacar muestras en sangre, en orina y en bilis. Con una que se saque, pues es más que suficiente, pues esa la va a tener. Otra sustancia es la cocaína. Estimula el sistema nervioso central, se obtiene de la hoja de la coca,
llamada eritroxiol coca. Es una planta muy común en Bolivia y norte de Argentina. Su absorción es la inhalación o en pipa, fumado como crack, endovenoso y por ingestión. La muerte rápida nos da una agitación, una dificultad respiratoria, una hipertermia. Aquí se va a elevar lo que es la temperatura, va a haber convulsiones, midriasis y coma. Aquí va a suceder lo contrario de la otra sustancia. En una se dio la miosis, que es la pupila puntiforme, y la midriasis es el agrandamiento de la pupila como tal. Aquí vamos a tener lo que es una pupila demasiado grande. Fumado. El efecto fisiológico es de 15 mililitros, similar al obtenido en 20 mililitros por vía endovenosa. Produce euforia entre el minuto 6 y al 11. Endovenosa, los efectos fisiológicos aparecen varios minutos antes. La inhalación a los 15 o 20 minutos y por ingestión a los 50 y 90 minutos. Acuérdense que normalmente la ingestión también depende de lo que se tenga en el estómago como tal. Pero si está vacío, pudiéramos llegar a disminuir lo que es este tiempo, y si está lleno, podemos irnos incluso hasta los 90 minutos para que se absorba por vía de lo que es el intestino. Distribución, la concentración más elevada está en riñón, en orina, enseguida en cerebro y sangre, hígado y bilis. Eliminación, fumada, a los 56 minutos se elimina, y por vía endovenosa a los 78 minutos. Si es inhalada, a los 80 minutos. ¿Qué metabolitos se producen por la, ¿cómo se llama? La biotransformación. Vamos a tener metilo de edgonina, norcocaína, benzoilogonina y cocaetileno como sustancias biotransformadoras. Otra sustancia que está, de hecho, ya se volvió, creo que ya también legal, la marihuana. Esta la vamos a encontrar como cannabis, ¿sí? Cuando ustedes pongan cannabis positivo dentro de un toxicológico, dice uno, pues entonces encontraron marihuana. Pero también pueden llegar a decirles que está delta 9 tetracannabinol, y quiere decir que encontraron marihuana como tal, ¿sí? Entonces, su absorción se inhala y se absorbe el 18% como delta 9 tetrahidrocannabinol, alcanzando dosis hasta de 7 u 8 minutos de iniciar el fumado. Y también vamos a tener al principio una parte eufórica, 20 minutos y va a estar alegre la persona. Pero la marihuana también es un depresor. Entonces, a los primeros minutos vamos a tener lo que es una alegría, pero ya después ya no. Por ingestión se absorbe el 6%, los niveles máximos se alcanzan hasta los 45 minutos y durante 4 a 6 horas, y los efectos inician a los 30 a 60 minutos de lo que es el inicio. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye en proteínas, lipoproteínas y albúminas en lo que es el plasma. O sea, lo vamos a encontrar en sangre. Eliminación es metabolizado por enzimas del hígado y el 1% se excreta por vía renal sin cambio. Entonces lo podemos encontrar en la orina. En lugar de la sangre, pues decimos, a ver, hazle un estudio de orina para un toxicológico y ahí vamos a encontrar lo que es la marihuana. Las heces a través de lo que es la bilis constituye la ruta principal de eliminación después de lo que son los 3 días. Y se elimina también en leche materna y atraviesa la placenta. También es una droga que pudiéramos llegar a tener problemas en mamás adictas como tal, porque como atraviesa la barrera hematoencefálica, pues pasa a lo que es la placenta y puede dañar a lo que es al bebé también. Prevalece su uso como droga recreacional, cuyos efectos oscilan entre lo que es la euforia y la psicosis maníaca. Una vez que pasa esta parte eufórica, viene esta parte de psicosis y este estado maníaco, de acuerdo con la dosis, así como la personalidad y la actitud del usuario. Si es un usuario que es de por sí muy tranquilo, igual y a lo mejor no se
no se altere tanto, pero si la personalidad es agresiva y es una persona muy alterada, muy voluble, pues vamos a tener una psicosis bastante crítica. Todas las partes de la planta contienen la principal sustancia psicoactiva del delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces vamos a tener que tanto las flores como lo que son las hojas, las raíces, los estambres, las semillas, todo es contiene lo que es la droga. Por lo tanto, si alguien agarra una raíz y la mastica, vamos a tener lo que es el efecto de la droga. Una semillita y la mastica, con eso es suficiente. El estambre, la hoja, todo forma parte de lo que es por la sustancia activa. Las plantas femeninas son preferidas porque producen marihuana más potente, o sea, dentro de la marihuana hembra y la marihuana macho, va a ser más potente todavía la marihuana hembra. ¿Cuál es su fisiopatología de lo que es la sustancia? Hay una alteración de la percepción, conciencia, de la coordinación motora, autopercepción. Empieza a los pocos minutos del fumado y alcanza su máximo a los 20 minutos. Si hay un fumado aislado, produce euforia, relajamiento y somnolencia. O sea, la persona, si fuma solito, a lo mejor se va a relajar y se va a dormir. Pero si es un fumado en grupo social, promueve interacción social, amistad y risa. O sea, no vas a tener el efecto de relajación y somnolencia, sino te la vas a pasar interactuando con los demás. Circulatorio. ¿Qué pasa a nivel circulatorio? Aumento del volumen sistólico, o sea, quiere decir que altera la presión arterial. En el respiratorio hay una bronquiodilatación. Hay en los ojos una constricción de lo que es la pupila, se va a hacer pequeña la pupila. Solamente en efectos de abusos o crisis es como se dilata, pero si no va a haber una constricción. En el digestivo va a estimular lo que es el apetito. En el sistema endocrino, los niveles reducidos de testosterona. ¿Eso qué quiere decir? Esto lo han visto en animales. ¿Esto qué quiere decir? Que la libido va a disminuir y si hay abstinencia de la sustancia, va a haber irritabilidad, inapetencia, sudación y náusea. Otro producto que también es muy consumible como tal son las anfetaminas. Este es un derivado químico de la efedrina. Antes se utilizaba lo que es la efedrina como un medicamento para lo que es la congestión nasal o para el escurrimiento nasal. Eran ¿cómo se llama? Se utilizaban estos medicamentos para las famosas gripas. Pero como empezaron pues a robar estos trailers con estos medicamentos solamente para quitarle la efedrina y convertirla ¿cómo se llama? En una metanfetamina sintética, entonces empezaron a quitar estos descongestionantes de lo que son los medicamentos, porque cada ratito eran asaltados para obtener lo que es la sustancia. ¿Para qué sirven las anfetaminas o metanfetaminas? Estas combaten la fatiga e incrementan el estado de alerta como tal. Las personas famosas que viajan de forma continua y periodos muy largos, a veces lo que quieren es despertar y entonces se toman lo que son una pastillita para que se les quite lo que es el sueño y estén muy alerta. Pero van a elevar la presión sanguínea, contraen los vasos sanguíneos, dilatan los pequeños sacos bronquiales. Se lanzó al mercado como metanfetamina en 1954. Esta sustancia, vuelvo a insistir, se hizo para problemas respiratorios, pero ya después vieron otro uso totalmente diferente, pero no fueron diseñadas en su primer momento para de veras despertar e incrementar el estado de alerta, quitar la fatiga y todo eso. No, fueron para problemas respiratorios, pero ya después se dieron cuenta de sus estados de adictivos como tal, y entonces por eso los quitaron del mercado. Entonces, estos eran usados para tratamientos como narcolepsia, aquellas personas que les da por dormir mucho, si tú tomas una anfetamina, te va a despertar. Para la obesidad, como
aumenta drásticamente lo que es el metabolismo de una persona, bajan bruscamente de peso, los manejaban para la depresión, para el trastorno de déficit de atención en niños y adultos, tratamientos de sobredosis por sedantes. Si tú te dan un sedante, hace un ratito que les hablé de los barbitúricos u otros sedantes que deprimen lo que es el sistema respiratorio, te dan lo que es uno de estos medicamentos y automáticamente te despierta. Rehabilitación del alcoholismo y otras drogas, también dándoles anfetamina, quitan lo que es la obsesión, pero ojo, es algo curioso, ¿no? Te quitan una droga para darte otra, entonces habría que ver aquí el manejo que le va a dar lo que es el médico para que tampoco se vuelva adicto por esta. Aumentan el rendimiento físico, deportivo como intelectual en varios concursos deportivos, por eso le sacan lo que es el antidoping para ver si no están bajo lo que son los efectos de alguna sustancia de alguno de estos productos para tener mayor capacidad deportiva. Pero también tienen peligros potenciales para lo que es ese abuso y la adicción. Acuérdense que una vez tomando esto es muy difícil dejarlos porque vas a crear resistencia y vas a tener la necesidad imperiosa de consumir. Entonces, tienen varios nombres: tiza, mech, cristal, chifladura, fuego, vidrio. Es un polvo blanco, inodoro, perdón, o sea, no huele, de sabor amargo, soluble y cristalino, causa pérdida de la... cuando uno abusa mucho de este producto, al principio puede llegar a tener lo que es una memoria sorprendente, pero el abuso de esta sustancia te llega a la larga a causar pérdida de la memoria, comportamiento agresivo, conductas psicóticas y paranoicas, potencial daño cardíaco y neurológico, y puede llegar a ser inhalado, inyectado o ingerido como tal. ¿Dudas? Me voy con la última. Esta ya es muy cortita porque de hecho casi ya abarcamos parte de tomas de muestras como tal. Ya nada más es para concluir. Voy a compartirles. Me dicen ustedes en el momento en que ya se pueda visualizar. Delitos por el consumo de una droga. Obviamente vamos Ya a se tener... visualiza. Gracias. Obviamente vamos a tener varios delitos. Los accidentes de tránsito ya los mencionamos, casi la mayoría de ellos están bajo el efecto de una droga, o ellos nunca habían consumido una droga, pero alguien que sí la consumió fue y les chocó su auto, los atropelló o les causó un incidente por estar bajo los efectos de una droga. Robo a transeúnte: normalmente las drogas, primero empiezas robando dentro de tu casa para conseguir dinero para consumir esa droga. Pero la familia se llega a cansar y a veces de estar soportando falta de dinero, pues los llegan a sacar de su casa y luego ya se dedican a asaltar a los que van pasando como tal, u otro tipo de robos más estratégicos. Riñas: pues cuando tú estás bajo el efecto de una sustancia, obviamente vas a estar más alterado. Tu conciencia no va a estar en sus 5 sentidos y vas ya sea que provoques esa riña o que tú seas el agredido como tal por estar bajo lo que son los efectos de esta sustancia que te nublaron lo que es el pensamiento y las reacciones, y que seas víctima como tal. Tú no vas a ser el victimario, sino a lo mejor pudieras llegar a ser la víctima. Entonces puedes estar en ambos papeles. Homicidios, ya que bajo lo que son los efectos de lo que son sustancias, ya sea que tú puedas llegar a tener lo que es el valor para matar, o no necesariamente que tengas el valor, sino para conseguir la droga, puedes llegar a matar para robar y conseguir lo que tú querías, ¿no? Delitos sexuales, los más comunes son violaciones, pero acuérdense que la violación es la penetración del el pene u otro objeto por boca, vagina o ano. Pero en el caso de delitos sexuales abarcan lo que son tocamientos o incluso acoso. Todos esos incidentes pueden llegar a ser efecto de lo que es una sustancia tóxica, o que a través de darles una sustancia tóxica a esas personas fueron víctimas de estos delitos como tal.
Tomas de muestras, pues tenemos en vivos y muertos. En vivos, ya les hablé de la alcoholemia, que es tomarles sangre y ver si hay alcohol. La alcoholuria, que es por medio de un examen de orina, ver la cantidad de sustancia de alcohol que tiene. Y el toxicológico, ya les hablé el de 5 elementos que nos maneja etanol, marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas o metanfetamina. Y el de 7 elementos que nos incluyen los barbitúricos y las benzodiazepinas. En el caso de que la persona ya haya fallecido, podemos también sacarle lo que es el toxicológico, independientemente de la edad que se tenga, casi esta es de cajón. ¿Por qué? Porque en un cadáver, así sea un recién nacido, ¿para qué podríamos llegarle a hacer a un recién nacido un toxicológico? ¿No? Pues para ver incluso si la mamá estaba bajo los efectos de un tóxico o de otra sustancia. Tóxico me refiero a lo mejor estas drogas, que las últimas que les mencioné. Pero a lo mejor otro medicamento que les haya provocado la pérdida del producto como tal. Entonces, por eso también a los recién nacidos les tomamos sangre y les tomamos toxicológico. ¿Qué tipo de otros órganos podemos llegar a encontrar si no encontramos sangre? Bueno, fragmentos de hígado. Ahí la literatura nos maneja bilis, pero nosotros tomamos el fragmento y le damos. Fragmento de cerebro, fragmento de riñón, que hace un ratito de pulmón, que hace un ratito les mencioné en las diapositivas anteriores. En el caso de envenenamientos, nos vamos sobre lo que es contenido gástrico. Vemos qué líquidos se encuentran en el contenido gástrico y lo enviamos al laboratorio para que investiguen ya sea el toxicológico o búsqueda de otras sustancias como tal. ¿Cuáles? Pues si tenemos un indicio de algo específico, lo ponemos. Si no, de las que resulten. O sea, pueden llegar a ser varias. En el caso de que nosotros no tengamos, porque ya el cadáver esté en estado de putrefacción avanzada, hay otra forma de sacar toxicológico. Bueno, el humor vítreo también lo podemos llegar a sacar. De hecho, les seré sincera, tengo más de 10,000 necropsias, nunca saqué humor vítreo. ¿Cuál es ese? Es el líquido que se encuentra en el globo ocular. Yo nunca lo tomé porque siempre tomé o sangre o tomé algún órgano específico como tal, un fragmento para mandarlo al laboratorio. Pero la literatura también nos maneja humor vítreo que se encuentran casi en las mismas cantidades que la sangre, los contenidos tóxicos como tal. Pero si nosotros ya lo tenemos en estado de putrefacción avanzada y si nosotros encontramos cabello, sobre cabello también podemos llegar a sacar un toxicológico. De hecho, dependiendo del largo del cabello que se tenga, podemos ver el tiempo de consumo de esa sustancia. Lo que no podríamos hacer en el vivo, por decirlo, con la sangre, tenemos un tiempo en el que puede llegar. ¿En qué equipo se analiza el humor vítreo? ¿O en qué equipo se embala? ¿En qué se embala el humor vítreo? No entendí la pregunta. A ver, ¿en qué equipo se analiza el humor vítreo? ¿En el vivo o en gases masa? No le entiendo. A ver, espérame. Le contesto a Alejandra. Dice, ¿y la alcoholuria también se basa en la ley de tránsito para tomar, por ejemplo, positivo 50 miligramos? Sí. No, la alcoholuria, esa sí te la hacen por laboratorio y entonces esa sí se basa en los miligramos para que resulte positivo como tal. Pero Alejandra, me haces después una pregunta de en qué equipo se analiza. No sé si quieres referirte a cómo se embala. O si gusta bien puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, Alejandra.
Ese normalmente el humor vítreo se saca en los muertos. En el vivo nunca le vamos a picar el ojo al sujeto. Imagínate, podríamos dañar lo que es la visión. Pero en el muerto sí. Pero de hecho yo nunca saqué lo que es un humor vítreo. Te digo que yo me iba yo mejor por otras regiones como tal, porque aparte el humor vítreo es el que hace que se vea redondeado tu globo ocular. Al sacarle lo que es ese líquido, pues, se va a desinflamar y entonces pierde la estética lo que es el cadáver. Yo por eso nunca saqué ese tipo de muestra, pero la literatura te lo maneja que sí puedes llegar a tomarle y que tiene las mismas cantidades de la sustancia como si las tuvieras en sangre como tal. A ver si me pudieras aclarar eso y te lo explico con mayor precisión. Criterios para tomas de muestras, pues en todos los casos los procedimientos de recolección y manejo de muestras o evidencias para análisis se realizan teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la recolección, preservación, almacenamiento y transportes y obviamente su cadena de custodia. Las tomas para estudios sobre tóxicos se tendrán en cuenta el relato de la persona examinada y el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. Ojo, no podemos llegar, y eso yo se los digo porque yo que estuve en delegación, luego los de tránsito los detienen y se los llevan primero a otro lado. Y ahí les toman incluso lo que me decía su compañera, les toman una alcoholuria, o sea, en orina, y les sale ahí segundo grado de alcoholismo. Y te los llevan 8 horas después a una delegación. Obviamente, cuando llega a la delegación ya no tiene segundo grado de alcoholismo. Tú lo vas a percibir solamente con aliento alcohólico, a lo mejor, y a lo mejor, pues, alguna otra cosilla por ahí, pero ya no lo vas a tener en segundo grado. Y ellos quieren que tú le pongas segundo grado porque la primera muestra demostró eso, pero ya pasaron tanto tiempo. Entonces, también vamos a ver el tiempo transcurrido. Y B, se deben investigar además los antecedentes farmacológicos de la persona examinada, qué otras sustancias consumía como tal. Aquí les pongo lo que es la bibliografía para que ustedes puedan llegar también a hacer, pues a investigar más sobre lo que es toxicología. No sé si tengan alguna duda. A ver, aquí ya me tienen lo que es otra pregunta. En una persona viva que consumió cristal, ¿cuánto tiempo sale positivo después del último consumo? De hecho, hay una tabla para lo que son tiempos de conservación de una sustancia. El cristal exactamente no lo recuerdo ahorita, pero no debe de pasar de 48 horas. Entonces, depende de lo que es la sustancia, hay alguna. Ah, pero también depende de otra cosa. Si fue la única vez o si lo toma de forma continua como tal. Si lo toma de forma continua, igual y a lo mejor hasta se llega a almacenar más tiempo. Y entonces lo podemos encontrar hasta los 4 o 5 días y todavía sale como positivo. No una cantidad muy alta, pero sí va a salir rastros de cierta sustancia. Pero si lo tomó como primera vez, igual y se elimina en 48 horas y ya no lo tiene el organismo. Por eso les digo que el cabello resultaría mucho más práctico, porque el cabello, dependiendo de lo largo que lo tengas, como cada mes crece 2 milímetros, tú podrías llegar a tener un registro de una persona hasta por años. Entonces ahí sí tendrías lo que es un registro de lo que son la sustancia, la cantidad y qué periodos estuvo consumiéndolo y qué periodos estuvo en abstinencia. Frida, en el examen de antidoping, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para cada droga para que no aparezca ya en las tiras reactivas? De hecho, la contestación como la di al principio, en la pregunta anterior, es dependiendo de si es primera vez o ya lo toma de forma permanente. Hay para cada sustancia un determinado tiempo. Entonces, habrá algunos que a las 48 horas ya no lo encuentres y si es de forma crónica, a lo mejor hasta dilata 5 o 6 días y todavía lo tienes como tal. Pero igual, vuelvo a insistir, si nosotros hiciéramos lo que es un estudio sobre cabello, podríamos llegar a tener una información todavía mucho más larga, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda.
Si alguien tuviera alguna duda, por favor puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. ¿Alguien que tuviera duda? Bueno, mientras voy a empezar a proyectar.